Bienvenidos a Esto Armónico, soy Oliver y en este vídeo voy a hablarte de el equinoccio de primavera. Es un momento importante porque el 20 de marzo el Sol entra en Aries y ahí empieza el año astrológico. Entonces con este evento se puede sacar una carta y se puede ver como el clima general del año mundial y también del año de cada país. Y en este caso he escogido analizar un poco a rasgos generales el clima astral de España. Así que voy a compartirte pantalla para poder explicarte los eventos más así interesantes que he podido ver en esta carta. Entonces, para el caso de España, vemos que tiene un ascendente Capricornio, con lo cual eso está hablando ya de una actitud generalizada o bien de trabajo, o bien de seriedad, o bien un año en el cual hay que trabajar para poder lograr objetivos a largo plazo, como que no es un año de risas o de relajarse, sino es un año de, de quizá apretarse el cinturón. Esto lo vemos también con el regente, que es Saturno y está en la casa 2, con lo cual ya está hablando en cierto modo de que uno de los focos principales de este año, en el caso de España, va a ser la administración de la economía, de los recursos económicos. Podría estar hablando de cierta limitación económico, es decir, como que puede ser que no sea un año de abundancia económica, sino más bien de administrarse económicamente o de que haya carencia económica, podría darse en ciertos em, lugares. Otra de las cosas así como interesantes es, vemos cómo Plutón está en la casa 1, con lo cual eso está hablando principalmente de que puede haber una parte de crisis generalizada, como que la nación esté inmersa en una especie de crisis psicológica, como de profundización, o puede haber como un año de transformación en la psicología de las masas. También podría estar hablando de una capacidad de la reorganización social, o podría estar hablando de como un poder de las masas, una especie de obsesión a nivel del país colectivo. Em, También puede estar hablando de, en la parte negativa, de que en los aspectos de la vida hubiera una parte de oscuridad o como que se ocultara a la vista, al público. Podría estar hablando de como que en el país hubiera mucha parte oscura, mucha parte em, oscura también, clandestinidad política, espionaje, crimen organizado, incluso llegando a una especie de terrorismo, corrupción. Es decir, esto es un aspecto negativo, pero no necesariamente tiene que darse de una forma, en la forma muy negativa, pero sí que está hablando de como una especie de oscuridad en el país, a nivel colectivo. Luego lo que vemos también es la luna en la casa 7, en el signo de Leo. Eso está hablando de cómo hay una parte de, diríamos como que la atención de mucha gente puede estar puesta en las relaciones con el extranjero o el vínculo con el extranjero. Esto podría estar hablando también de la importancia de la inmigración, y eso puede estar hablando también de cómo hay un vínculo también de cómo, en cierto modo, hay relaciones en las cuales la cuestión de los recursos naturales, del alimento, está muy vinculado con el extranjero. Puede ser que sea a nivel económico, puede ser también que sean importaciones de alimentos del extranjero, pero lo que sí que parece muy claramente es como el papel de los recursos económicos, más que económicos, alimenticios, de la parte de nutrir, la parte de la alimentación con el extranjero. También podría estar hablando de cómo esto va a afectar la calidad de vida, es decir, cómo seguramente los factores de las relaciones diplomáticas con el extranjero tengan mayor repercusión en el día a día de las personas. Y también podría estar hablando, al estar la luna en el signo de Leo, en el decanato de Aries, podría estar hablando de cómo
como hay una reacción instintiva que esté muy condicionada por el exterior o también del reconocimiento a través de la autorreafirmación. Y luego lo que vemos también es que en la carta hay una oposición entre Plutón y la Luna. Entonces eso está hablando de cómo puede haber un conflicto interno de los recursos, de la alimentación, como un aspecto de crisis en ese sentido, o como de regeneración, o un punto de cómo equilibramos, cómo nos alimentamos con una especie de, una nueva manera de reconocernos a nosotros mismos. Puede ser que ahí esté hablando de la cuestión de la importación de alimentos del extranjero y cómo que esto crea este conflicto a nivel nacional de que no queremos que, por ejemplo, se infravaloren los productos de aquí y se importen productos que se cultivan en España. Entonces, esto sí que está hablando de un aspecto tenso, crítico y que puede llevar a algún tipo de crisis. Em, Luego, Plutón, oposición con la Luna, además también puede estar hablando de una parte que necesitemos de reconciliarnos con todas las personas que vengan de fuera, o la parte femenina de, que represente lo de fuera, aquella parte de la madre de fuera que alimenta o que trae una especie de una crianza diferente. Puede ser que esto esté hablando de un choque cultural también con la inmigración, podría ser una posibilidad. Luego, el otro aspecto interesante que tenemos es em, el Sol conjunción con Neptuno, y eso está hablando principalmente de cómo la clase política o principalmente el presidente del gobierno que está representando el Sol, también figuras de autoridad, de importancia, que están como ejerciendo un rol de liderazgo en el país, como la monarquía, los jueces o personas que tengan altos cargos de responsabilidad, estén relacionados con todos los aspectos que no se muestran, es decir, el engaño, los secretos, el fraude, la estafa, empresas ilícitas, sociedades ficticias, mafias. Ahí parece muy claramente cómo venimos de ahí, cómo esa es la esencia que se está manifestando a un nivel inconsciente en España. Y como está en la casa 2, está muy relacionada todo esto con la actividad económica, con los bancos, con las instituciones financieras. Entonces, ahí se ve muy claramente cómo está habiendo una parte de fraude, de ocultación, además que está aspectado con Plutón, con lo cual hay una parte reforzada de ocultación, de querer engañar, de no mostrarse, de querer acumular mayor poder. Y aparece como que aspectando con trígono con la Luna, como si el pueblo todavía estuviera un poco acomodado, como si realmente no estuviera muy activo en ese sentido, como no estuviera queriendo despejar todo ese asunto. Lo que ocurre es que Plutón también rige el medio cielo, con lo cual hay una parte que se va a ver, que se va a visibilizar, y hay una parte inconsciente a nivel colectivo, a nivel nacional, que sí que está actuando, está detrás. Y eso es lo que sí que se puede manifestar en el día a día de las personas, en cómo están viviendo o en esa alimentación que va a tener. También es significativo como Marte está en la casa 1, y eso está hablando también de cómo a nivel nacional hay una parte que está también como un sentimiento de rabia, quizá de enfado, de querer luchar, de querer ir en pos de sus logros, de querer salir hacia afuera. Marte está en la casa 1 en Acuario, con lo cual eso puede estar hablando también de que haya una parte de violencia, de agresividad a nivel nacional,
o como que las fuerzas armadas estén como también conectando con este sentimiento de nacionalidad, de, de pertenencia al país y como si tuviera que actuar en cierto modo. Lo que ocurre es que Marte está a punto de cambiar de signo, con lo cual la forma de actuar o la forma de canalizar esa agresividad se puede convertir en el signo de Piscis como algo más sutil, como si fuera una forma indirecta, con no tanto con las formas, con la palabra, sino más bien a través de algo como si trabajara a través de lo que es subterráneo y de lo que actúa a otro nivel, que puede ser incluso más efectivo a medio y largo plazo. Luego tenemos también Venus, que hace esta conjunción con Saturno, que ya lo he comentado antes brevemente, pero principalmente está hablando también de que puede haber una parte de control económico, de regularización de la economía, del flujo económico, de escasez del dinero o control de las actividades económicas. También puede estar hablando de cómo haya una especie de control o limitación respecto a la agricultura, la ganadería, por las autoridades. Es decir, como puede haber más leyes que quieran como controlar, delimitar, si ya está bastante delimitado, pues incluso más. A nivel social, también podría estar hablando de cómo puede haber una especie de moda que esté un poco basada en algo antiguo, una moda antigua que vuelva. Y luego tenemos también otro aspecto interesante y es Mercurio, conjunción con Quirón, con el nodo norte, en la casa 3. Eso está hablando principalmente de que puede haber una herida o un sentimiento de debilidad respecto a la comunicación general de los países, con un complejo personal respecto a la comunicación, pero que en cierto modo este año está invitando al país, a España, a ponerse un poco las pilas en ese sentido, ¿no? A poner un desarrollo, a darse cuenta cómo ha estado comunicando, cuál ha sido el papel de los medios de comunicación. También puede estar hablando de una herida, un sentimiento, un complejo, un sentimiento de inferioridad respecto a la educación nacional. Por ejemplo, en España el fracaso escolar es uno de los temas importantes, es una de las asignaturas pendientes de España, la educación. Entonces, es como que quizá este año haya un punto ahí de querer darle un cambio, de poner como un toque de atención, de saber que eso está como pendiente por hacer. Y luego también tenemos Júpiter en la casa 4 que está a punto de hacer una conjunción con Urano, aunque falta unos ciertos grados. Y eso podría estar hablando en cierto modo de que aún van a incrementar más el precio de las casas, de los bienes raíces. Es decir, como que esta especulación puede seguir. Y esto además, Júpiter a punto de hacer una conjunción con Urano, puede ser que esté hablando de cómo haya una situación totalmente inesperada, como haya un giro en algún sentido, ocurra algo que cambie la situación global del mundo de los bienes raíces. También podría estar hablando de un punto de especulación respecto a las ganancias en la agricultura, con lo cual todo esto pinta un poco mal y pinta como que la línea que hemos estado viviendo en España va a seguir, en el sentido de que van a seguir aumentando el precio de las viviendas y y de la alimentación. Asimismo, también puede estar hablando de cómo va a haber un incremento de aquellas personas que realmente estén o se sientan contrarias al gobierno actual. Y eso podría estar hablando incluso también de un aumento del partido de la oposición, no necesariamente, pero Urano normalmente se ha relacionado con la derecha, con lo cual en este caso sí que puede estar hablando de cómo la derecha va a crecer en presencia. Y este es un poco el panorama general que veo para España para este año 2024 hasta
hasta el próximo equinoccio de primavera del 2025 y nos vemos en otro vídeo. Un abrazo bien fuerte. Chao.